Sistema sanitario catalán. Un sistema sanitario se compone fundamentalmente de dos cosas. Por un lado los recursos y por otro lado los servicios. Pueden ser tanto públicos como privados. Y el objetivo de un sistema sanitario es cubrir las necesidades de salud que tiene la población. Vamos a ver la historia, centros de salud y equipos terapéuticos, niveles de asistencia y el sistema de emergencia. Comenzamos por la historia. Y aquí nos vamos a quedar fundamentalmente con dos fechas importantes. La primera, el 14 de junio de 1990, en la que el Parlamento de Cataluña aprueba la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, también conocida por sus siglas LOSC. ¿Se aprobó para qué? Para responder las necesidades del momento, que eran ordenar, planificar y gestionar el sistema sanitario catalán. Pasó un tiempo y fue el 1 de enero de 1991 cuando entró en funcionamiento el Servicio Catalán de Salud, gracias a la ley que se propuso el 14 de junio de 1990 y posteriormente fue aprobada. El Sistema Catalán de Salud es conocido actualmente como CatSalut, Sistema Catalán de Salud o Servicio Catalán de Salud. El Sistema Catalán de Salud es un sistema sanitario mixto que tiene recursos sanitarios de los cuales pueden ser públicos, concertados y privados. Los recursos públicos son financiados mediante impuestos y se nos da servicios de atención primaria, atención hospitalaria, sociosanitaria y de salud mental. Por otro lado, tenemos los servicios concertados, que son centros privados que tienen acuerdo con la administración pública. Y por último, tendríamos los recursos privados, que el paciente es quien paga y puede pagarlo o bien por el propio acto médico, por ejemplo, me voy a hacer una resonancia magnética y pago por esa resonancia, o bien mensualmente pagando a una aseguradora médica. El Sistema Catalán de Salud está integrado por centros hospitalarios, equipos de atención primaria, centros sociosanitarios, centros de salud mental y recursos de transporte sanitario urgente. Hay un total de 68 centros hospitalarios en toda Cataluña, entre los cuales encontramos 434 equipos de atención primaria, 102 centros sociosanitarios, 40 centros de salud mental y por otro lado tendríamos 428 ambulancias, tanto de soporte vital básico como de soporte vital avanzado, 4 helicópteros medicalizados y 900 ambulancias de transporte sanitario no urgente. Vamos con los centros de salud y equipos terapéuticos. El Servicio Catalán de Salud se divide en 7 regiones sanitarias, delimitadas a partir de factores geográficos, socioeconómicos y demográficos. Como podemos ver aquí en nuestro dibujo, cada región sanitaria tendría un color diferenciado. Cada región cuenta con sus propios recursos sanitarios suficientes para poder atender las necesidades de la población entre la atención primaria y la atención especializada. Concretamente, tendríamos la región sanitaria del Alto Pirineo, la de Girona, Cataluña Central, Barcelona, Lleida, Tarragona y Torre del Ebro. Cada una de las regiones tiene sus propios recursos, como podemos ver aquí. Luego, cada región contiene sectores sanitarios que desarrollan las actividades de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, salud pública, asistencia sanitaria y sociosanitaria. Los sectores sanitarios están formados por un conjunto de áreas básicas de salud, que básicamente son unidades territoriales donde se presta atención primaria. Si, por ejemplo, vemos aquí en la parte de Alto Pirineo, tenemos, por ejemplo, Arán. Si nos vamos a Cataluña Central, tendríamos Osuna, Mones, Valle, tendríamos pues todos esos sectores sanitarios. Que se divida de esta forma depende de factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climáticos, de las propias vías de comunicación, es decir, del acceso que se pueda llegar a tener y de la existencia de instalaciones sanitarias. No todas las regiones y no todos
los sectores sanitarios van a tener la misma oferta a nivel de recursos. Los niveles de asistencia que nos podemos encontrar, por un lado tenemos la asistencia primaria, también conocida como atención primaria o asistencia a secas, en el que sería el primer nivel de contacto de la población con el sistema de salud. Si la persona va a esta asistencia primaria y no tiene resolución su problema, lo que haría es derivarlo. Sería pues básicamente como actuar como un filtro. Esta persona sí lo podemos resolver aquí, esta persona no lo podemos resolver, hay que derivarlo, hay que pasarlo a la atención especializada. La asistencia primaria está organizada en áreas de salud. En la mayoría de comunidades de España normalmente se conocen como zona básica de salud. Abarca entre unos 5.000 a unos 10.000 habitantes y se atiende en los centros de atención primaria, también conocidos por sus siglas CAP. Y dentro de estos centros de atención primaria trabajan equipos de atención primaria, que son conocidos como los EAP por sus siglas. Por otro lado, tendríamos la asistencia especializada, que aquí las patologías que se atienden son normalmente pues, patologías con más gravedad. Se realiza en centros especializados y también en hospitales y comprende la consulta ambulatoria, es decir, un paciente que tiene una consulta, pues por ejemplo, porque tiene un problema en la rodilla y lo va a ver un traumatólogo. Luego también tendríamos internamiento, que sería la parte de hospitalización, hospital de día, en el que el paciente va y vuelve otra vez a casa, y más recursos. Sistemas de emergencia. Es un servicio que está integrado por médicos, enfermeros, teleoperadores, gestores de recursos y técnicos de transporte sanitario. Su objetivo es dar respuesta a la urgencia y emergencia sanitaria extrahospitalaria, es decir, que están fuera del hospital. Extrahospitalario fuera del hospital, intrahospitalario dentro del hospital. Normalmente se pretende dar una respuesta rápida, eficiente y con el máximo nivel de calidad. Dan cobertura a las 24 horas del día, los 365 días del año. Antiguamente, la cobertura de la urgencia extrahospitalaria, básicamente el concepto era cargo al paciente para llegar lo más rápido al centro sanitario. A día de hoy no. El objetivo es cojo al paciente, lo estabilizo, lo cargo en la ambulancia y ya luego hago un traslado al centro hospitalario más cercano. Las ambulancias han evolucionado a lo largo de la historia. Al principio los heridos eran trasladados normalmente atados a caballo, a mula o camello y hoy son trasladados ya en vehículos específicamente destinados al traslado de enfermos o heridos. Por saber un poquillo más, la palabra ambulancia procede del francés ambulant, que a su vez está derivada de la palabra latina ambulans, que significa caminar hacia el hospital. Vamos a ver cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia. Una urgencia, la vida del paciente no corre peligro de forma inminente, es decir, todavía puede esperar. La víctima debe ser atendida antes de 6 horas para que no se agrave su situación, como por ejemplo podría ser una fractura limpia de radio. Por otro lado, tendríamos una emergencia que la vida del paciente sí que corre peligro. Si este paciente no es atendido de una forma rápida, puede morir. Debe haber una respuesta inmediata y, por ejemplo, un caso de emergencia podría ser una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué objetivo tiene la asistencia sanitaria extrahospitalaria de emergencia? Pues disminuir la mortalidad, reducir las secuelas graves e irreversibles. ¿Por qué? Porque hace un tratamiento in situ para que llegue el paciente lo más estabilizado al hospital. Disminuir la incidencia de complicaciones secundarias. Si, por ejemplo, vamos a actuar con un paciente con una luxación de hombro, el personal está más que cualificado para abordarlo en el momento donde lo recoge y trasladarlo sin que se agrave su situación. Mejorar el tiempo de recuperación gracias a esa primera intervención, disminuir los tiempos de hospitalización, optimizar los recursos adecuando a la demanda. No va a ser el mismo equipo el que se va a mandar a una parada cardiorrespiratoria que, por ejemplo, a
un traslado de un paciente crónico o cualquier otra patología. Realizar también una coordinación eficiente. ¿Qué tipo de teléfono podríamos llamar ante una emergencia sanitaria o una urgencia sanitaria? Pues tenemos dos. El 061 es solo urgencias de carácter médico, tiene un coste adicional en la factura telefónica, es decir, si llamas al 061 te va a aparecer un cargo en tu factura telefónica y es un número del territorio nacional. Sin embargo, el 112 está para urgencias y emergencias globales, es decir, que si llamo al 112 también me puede dar cobertura bomberos, policía y los propios servicios médicos. Se puede llamar con el móvil bloqueado, sin tarjeta SIM e incluso sin cobertura. Aquí la llamada sí que es gratuita y este número vale para cualquier país de la Unión Europea. El Sistema de Emergencia Médica, también conocido por sus siglas SEM, es la empresa pública que se encarga de esta prestación. Además, da consejos sanitarios e información. Y el proceso asistencial se da en dos ámbitos. El primero, la llamada la recibe el centro coordinador y a partir de esa llamada gestiona la demanda, ya sea en forma de consejo telefónico o movilizando un recurso más adecuado para cada situación. Y por otro lado, cuando ya se ha movilizado el recurso, si es que fuera necesario, pues tenemos a nuestra disposición, dependiendo de dónde esté el evento, de todos estos recursos móviles, entre los que encontramos ambulancias, helicópteros y vehículos diferentes a la ambulancia que también dan una atención continuada. Muchas gracias.